Bien, vamos a estudiar la palabra del Señor, que se encuentra allí en Hechos, capítulo 8, donde estaba la lectura. Hechos capítulo 8, todos los que trajeron su Biblia pueden abrirla ahí, Hechos capítulo 8, del 26 al 40. Hechos 8, del 26 al 40. Bien, vamos a tener un momento de oración, de meditación también, para que el Señor pueda alumbrar nuestra mente y también ablandar nuestro corazón, que a veces es un corazón de piedra, corazón duro, pero la palabra del Señor dice que es como un martillo que puede romper la piedra. Así que vamos a orar. Le invito a orar. Señor, te alabamos, te damos gracias. Señor, no somos dignos de estar en tu presencia, Señor, pero tu palabra dice que tu misericordia cada día se renueva, cada mañana es nueva. Y gracias, Señor, porque usted perdona nuestros pecados, Señor, usted encamina nuestra vida, Señor, usted nos dirige a través de su palabra. Y oramos, Señor, que esta noche pueda ser una ocasión en que su palabra pueda caer en buena tierra para que dé frutos, Señor. Oramos por cada uno de nosotros, Señor, que nuestro corazón pueda meditar, nuestra mente pueda pensar y que, Señor, podamos cada día hacer su voluntad y hacer lo que usted nos dice a través de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, quisiera comenzar leyendo una ilustración que me pareció muy buena. Si la encuentro, se las leo. La tenía aquí en el celular. Se me perdió, pero trataba de un personaje en Inglaterra. Se las voy a contar así, se la iba a leer, pero se me desapareció. Que había un temporal, ¿ya? Muy conveniente a lo que hemos pasado. Había un temporal de nieve y él era un diácono de la iglesia y la nieve tapaba la puerta de su casa y había reunión. Era día domingo, había reunión y él tenía que recorrer una gran distancia para ir a la reunión, pero estaba este temporal, no dejaba ver nada, había una tempestad muy fuerte y él decía y pensaba en su casa, ¿iré o no iré a la reunión? No creo que pueda ir algún hermano a la iglesia, porque era una zona rural y los hermanos tenían que recorrer grandes distancias. Y él lo pensó muy bien, y sintió la necesidad de ir. Y, ¿cierto?, se abrigó muy bien, agarró sus pertenencias y partió a la iglesia. Le costó mucho llegar, al final llegó y solamente habían 4 personas en la iglesia, a los fieles, y entre ellos había un pequeño. Y el pastor de la iglesia no pudo llegar porque el temporal no lo dejó salir de su casa. Y él era diácono de la iglesia. Y no había nadie que predicara a él. Y él nunca había predicado un mensaje. No es que no supiera, pero nunca lo había hecho. Pero le tocó. Ya, él predicó, ¿cierto?, un mensaje. Y un mensaje que tocó la vida de alguien muy importante. De ese niño que estaba allí, que era el príncipe de los predicadores, que nosotros lo conocemos como Spurgeon, ¿ya? Y ese mensaje tocó su vida. Pero lo importante, hermanos, de esta historia es que este diácono se levantó y fue. Y esa ida valió la pena. Y lo que hemos leído en Hechos es algo parecido con este hombre que nuestro hermano Felipe, que era diácono de la iglesia, y la iglesia había nombrado 7 diáconos. Entre ellos estaba Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia y mártir del cristianismo. Y esto lo estudiamos, el pastor lo mencionó, produjo la dispersión de la iglesia, lo que es conocido como la diáspora, y esta dispersión de la iglesia, porque fue por persecución,
llevó el mensaje del Evangelio a Samaria. Eso está en Hechos capítulo 7, usted lo puede leer. Y el Señor ya lo había anticipado en Hechos 1:8, porque Él dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y también en Samaria. Cristo ya lo había dicho. Y el Evangelio ya había sido predicado en Jerusalén y Judea por la primera iglesia. Ahora tocaba, y gracias a esta persecución, llegó el mensaje a los samaritanos, que fue la segunda etapa de lo que Cristo había dicho y del plan de Dios para la evangelización del mundo. Los que fueron esparcidos, más que refugiados o más que perseguidos, eran verdaderos misioneros que anunciaban las buenas nuevas. El 8:4 dice, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y allí emerge la destacada figura de Felipe. Felipe, el nombre significa amante de los caballos. Eso significa el nombre Felipe. Y este Felipe no es el apóstol, sino el diácono asignado para servir las mesas, como dijimos en la primera lección de la iglesia, en Hechos capítulo 6, versículo 5. Y Dios permitió en su soberanía que dos de estos diáconos, Esteban y Felipe, fueran perpetuados en la historia y en la palabra de Dios. Algo muy importante. Ellos no pertenecieron al selecto grupo de los 12 apóstoles, pero a pesar de esto, ellos fueron la punta de lanza o los que iniciaron la predicación del Evangelio fuera de las fronteras israelitas. Algo muy importante, ya en Samaria. Bueno, vale recordar que judíos y samaritanos eran como perros y gatos, no se podían ver, eran enemigos acérrimos, especialmente los israelitas trataban a los samaritanos como una raza inferior, impura y despreciable. ¿Ya? Así eran estos judíos. ¿Ya? Me imagino que el pastor lo habrá mencionado en su sermón. Y el hecho importante aquí, hermanos, a destacar es que Dios abre las puertas del Evangelio a otras personas fuera de la nación judía. Y eso es muy bueno para nosotros porque sin duda Dios, el Espíritu Santo, había preparado los corazones de los samaritanos para que recibieran el mensaje del Evangelio. El verso 6 dice, y la gente de Samaria unánime escuchaba atentamente, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Quién? Felipe. Y el Evangelio fue propagado ahora por toda Samaria. Muy bien, el versículo 25, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Y esto es importante, hermanos, porque los judíos pensaban que el Evangelio era solo para los judíos, pero no era el propósito de Dios ese, sino que Dios quería salvar a la humanidad a través de Jesucristo. Y Romanos 9:25, Pablo, en su carta a los Romanos, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y gracias al Señor por eso, porque nosotros que no somos judíos de raza ni de sangre, podemos decir que somos hijos de Dios. Un pueblo desconocido. Ya como Chile, nosotros podemos decir que somos hijos del Señor. Sin duda, queridos hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían orquestado y preparado todo para la llegada del Evangelio a Samaria. Dios había preparado los corazones y esto, hermanos, nos muestra el corazón piadoso y bondadoso de Dios y su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para la humanidad? Muy bien,
que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y esto muestra el corazón de Dios. También 1 de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. También, ahí el mismo libro de Hechos 17 dice, Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y también Ezequiel en el Antiguo Testamento dice, diles, Dios le dijo al profeta Ezequiel que le dijera al pueblo, diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte de los impíos, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Y esto muestra el corazón del Señor. Corazón de Dios quiere que el hombre, que el impío viva, que se vuelva, que se arrepienta, que se vuelva a Jesucristo. Y ese era el propósito de la iglesia, y es el propósito aún de la iglesia. Que la iglesia predique el Evangelio, que la iglesia muestre a Jesucristo. Y en ese afán, nuestro hermano Lucas, en Hechos capítulo 9, nos muestra lo que pasó con este hombre Felipe, del verso 26 en adelante, capítulo 8, 26. Y dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Un camino desierto. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe. Algunos dicen que este es el ángel del Señor, pero nuestra Biblia dice que un ángel del Señor le habló allí. La predicación del Evangelio en Samaria estaba siendo muy fructífera. Los samaritanos se estaban convirtiendo, muchos habían creído al Evangelio. La región ya había sido inundada con la buena noticia del Evangelio. Felipe el diácono estaba siendo alguien muy importante, un participante activo en las labores evangelistas. Y Lucas acá muestra dos conversiones. En el verso 8 muestra la conversión falsa de Simón el mago, y en el 7, y en el 8 muestra la conversión verdadera de este hombre etíope. Hace como una pequeña comparación. Y dice que un ángel del Señor le habla a Felipe y le ordena que se levante y que vaya al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Felipe, ¿no es cierto?, podría haber dicho, pero ¿cómo, Señor? Ya, si la cosecha en Samaria está muy bien, ¿me envías a dónde? A un camino desierto donde no hay nada. Quizás pudo haber pensado o dudado Felipe de la orden de Dios, y por supuesto que esta orden cambiaba el rumbo de su ministerio en un giro quizás de 360 grados, pero a pesar de esa orden, Felipe obedeció sin titubeos y con determinación. ¿Qué dice la palabra? Entonces él se levantó y fue. ¿No es cierto? Él tuvo que viajar más o menos 80 kilómetros, más o menos la distancia que él tuvo que recorrer, y siguiendo la orden del Señor. Y la historia dice que allí había dos caminos. Uno era el camino que era el más transitado, conocido como la carretera del Rey, eso lo dicen los historiadores, que estaba a lo largo de la costa, ¿cierto? Era un camino muy bonito, usted podía ir viajando ahí mirando el mar. Y
había el otro camino que rara vez se usaba. Y precisamente ese era el camino que Dios le había mandado a Felipe que fuera, ¿cierto? Era el camino del desierto. Esa frase también se traduce que él tenía que ir más o menos la hora al mediodía, o sea, cuando hace más calor. Y hermanos, ese escenario desolado representa, ¿no es cierto?, simboliza, esa interpretación haría que el mandato divino de Felipe resultara aún más inusual y desconcertante. Señor, en el desierto, al mediodía, donde quizás ningún viajero esté o no haya nada en el desierto. Pero a pesar de eso, ¿qué dice la palabra del Señor? Que Él fue obediente. ¿Ya? Él fue. Y Él tenía que ir al desierto. ¿Qué viene a nuestra mente cuando pensamos en el desierto? Calor, ¿qué más? Falta de agua. Nosotros en Chile tenemos el desierto más seco del mundo. Pero los que somos del desierto encontramos el desierto hermoso. Yo el desierto lo encuentro pero algo muy lindo. No sé ustedes, ¿ya? Pero yo lo encuentro bonito. Ahora, desierto, ¿no es cierto? Soledad, calor, no hay vegetación. Pero hermanos, el desierto en la Biblia simboliza un lugar de prueba. Un lugar de prueba y también un lugar de transformación y también un lugar de un encuentro con Dios. Eso simboliza el desierto. Bueno, este escenario desolado representa una experiencia de soledad, que el desierto es un lugar muy solo y despojo, pero también es una oportunidad de profundizar en nuestra relación con el Creador. Muchas veces en nuestra vida tenemos que pasar por el desierto. Muchas veces en nuestra vida hemos tenido que pasar por este desierto que nos ayuda. ¿Ya? Miren, Israel, ¿cuántos años estuvo en el desierto? 40 años, y al final entraron, ¿dónde? A la tierra prometida. El Señor Jesucristo mismo, antes de iniciar su ministerio, dice que el Espíritu lo llevó ¿a dónde? Al desierto, donde fue tentado. Pero Cristo salió victorioso de esa prueba. Muy bien. El apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, antes de iniciar su ministerio, ¿dónde estuvo? ¿Dónde? En Arabia, muy bien. Estuvo 3 años en Arabia, en donde recibió instrucción y también él se encontró con la palabra de Dios en el desierto, una zona desértica. Hermanos, para nosotros, nuestro país, ¿qué representa el desierto? Ya, el desierto es una fuente de riqueza para nuestro país, donde hay minerales y donde nosotros vivimos del sueldo de Chile, que es el cobre, que está en el desierto. ¿Y qué uno espera en el desierto? A veces no espera nada, pero el desierto es un lugar muy fructífero para nuestra vida. Y Felipe fue allí, quizás no esperaba encontrar nada, pero una vez el pastor contó una ilustración muy divertida, muy entretenida, que era un predicador del campo que tenía que salir a predicar al campo y de repente el campo es igual que el desierto, ¿cierto? El vecino más cercano vive 3 lomas más allá, ¿ya? Y salió este predicador y no había nadie por allí. ¿Lo puedo contar, pastor? Sí, ya. Derecho de autor. Y de repente este predicador empieza y había un caballo ahí. Ya andaba un caballo. Y él le empieza a predicar al caballo. Y tú, caballo, le dice, tienes que arrepentirte porque el Señor manda que tú te arrepientas. Y le predicó el evangelio al caballo. ¿Ya? Y de repente, ¿cierto? Aquí viene lo divertido.
se levanta un hombre, ¿no es cierto?, que no se veía, estaba atrás de un monte, de una loma, no lo sé. Se levanta este hombre que le decían el caballo, precisamente. ¿Ya? Y este caballo escuchó todo el mensaje de este predicador y a través de ese mensaje, este hombre que le decían el caballo se convirtió. Algo inesperado, ¿ya? Pero el Señor prepara los escenarios, ¿ya? Prepara los escenarios para que la gente se convierta. Y podemos comparar, ¿cierto?, esto con lo que le estaba sucediendo a Felipe, pero lo importante es la actitud que tuvo Felipe, ¿cierto? Que él obedeció, al contrario del bien conocido Jonás. ¿Qué hizo Jonás, el profeta? No obedeció a Dios, sino que él tomó un barco para ir al lado contrario de donde Dios lo había mandado. Pero lo importante es que Felipe se levantó y fue. Quizás él entendía que el Señor es el que mueve todo. El Señor prepara el escenario para la salvación de las personas y en el caso de Jonás, yo sabía que el pueblo de Nínive se iba a arrepentir. Pero Jonás no lo sabía, o sí lo sabía, y se oponía a esa opción. Pero ahora estaba enviando a Felipe al desierto para predicarle a un hombre, ¿cierto?, que era un hombre muy importante. Lo que no sabía Felipe, pero sí Dios lo sabía. Lo importante es que el protagonista principal en el libro que Lucas escribió es el Espíritu Santo. No son los apóstoles, sino que es el Espíritu Santo. Él guió a nuestros primeros hermanos en su labor, ¿cierto?, de predicar el Evangelio, y la labor del Espíritu Santo continúa hasta el día de hoy, hasta nuestros días. Lo importante, queridos hermanos, y lo que tenemos que aprender es que nosotros, tanto en forma personal como también en forma colectiva, como comunidad, estemos conectados a la guía y la voluntad del Espíritu Santo. Como lo estaba Felipe. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Como Felipe, sin duda, Dios guió a Felipe de esta manera y Felipe estuvo lo suficientemente conectado como para responder a ese llamado. Él respondió, Felipe obedeció la voz interior, subjetiva del Espíritu Santo. Él obedeció, se mantuvo, ¿no es cierto?, abierto a cómo Dios lo guiaría. Hermano, algo importante, ponga atención. Cuando estamos en contacto con el Espíritu Santo, seremos sensibles a su guía. Cuando estamos en contacto con el Espíritu Santo, seremos sensibles a su guía. A veces, a través de las dificultades, a través de una voz interior que nos habla, otra vez, incluso de los ángeles, como en el caso de Felipe. Y así, hermanos, cuando estemos atentos, cuando oigamos la voz del Espíritu, seremos el instrumento de Dios para los demás. Hermanos, ¿cuántas veces nos ha pasado esto? Que el Espíritu nos dice, Él necesita del Evangelio. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Y a veces qué hacemos nosotros? A veces callamos, pero no fue así en este caso, sino que Felipe estaba tan conectado, estaba tan lleno con el Espíritu Santo, que no solo fue flexible en cuanto a cómo el Espíritu Santo lo guiaría, sino también en cuanto a dónde el Espíritu lo usaría. Esto es muy importante. Hermanos, la pregunta es, ¿respondemos
a la voz del Espíritu Santo? ¿Respondemos a la voz del Espíritu Santo? Hermanos, uno de los mejores propósitos para nuestra vida espiritual es procurar ser plenamente llenos del Espíritu Santo, lo que significa ser controlado por Él. Eso es lo que hablamos hoy día en la mañana con los jóvenes. ¿Qué se puede hacer para ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, es priorizar nuestra vida espiritual, priorizar a Dios en nuestra vida. Eso es muy importante. Bueno, Felipe era un hombre lleno del Espíritu, obediente a la voz del Señor, fue al desierto, donde quizás muchos pensaríamos en el desierto no hay nada. Él se levantó y fue. Y hubo un encuentro allí, y dice, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Había alguien allí. Había este personaje muy peculiar, muy característico. Era un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Bueno, Etiopía, que es un país que nosotros actualmente no se ubicaba donde la conocemos hoy, sino que estaba en otro lugar. En la época de Felipe estaba situado al sur de Egipto, y en el mundo de los griegos y los romanos, Etiopía representaba los confines del mundo, en ese tiempo, del mundo conocido. Como nosotros ahora, del mundo conocido, nosotros somos los confines del mundo, en ese tiempo era Etiopía. Ellos eran un reino con reyes y reinas, obviamente, y se creía que sus reyes, el rey, el varón, era una encarnación del dios Sol, y los asuntos cotidianos del gobierno se consideraban inferiores a ellos. ¿Ya? El rey era una divinidad, así que él estaba por encima de esos asuntos cotidianos de gobernar. Entonces, el verdadero poder residía en las reinas. Y el título, ese reina de Candace, era un título hereditario, así como un faraón o como César. La reina era la reina de Candace ahí en Etiopía. No es un nombre propio, sino un nombre oficial. Bueno, estaba este hombre que era etíope, que significa cara quemada. Eso significa etíope, como algunos de nosotros, cara quemada. Era un moreno, ¿ya? Eso significa no cara pálida, sino cara quemada, ¿ya? Y se observa que en ese tiempo no todos los etíopes eran negros, pero sí la mayoría eran de raza negra. Y la mayoría de los pensadores, estudiosos de la palabra, coinciden que este hombre que iba en este carro era un hombre de color, ¿ya? De color. Y se piensa que este hombre sería el primer hombre de color negro en convertirse a Jesucristo. Y hay una comparación que dice que en ese tiempo los judíos se convirtieron a Cristo, los hijos de Sem, Ham y Jafet, cada una de las razas se convirtieron a Cristo. En este caso, este hombre era de color. Era un eunuco, ya que significa guardar una cama, eso significa el nombre eunuco. Y generalmente estos hombres eunucos eran a cargo de los harenes de los reyes, ¿ya? Pero también hay otra palabra que significa eunuco, que simplemente significa funcionario, un alto funcionario. Bueno, estos eunucos se caracterizaban porque eran castrados, ¿ya? Se le cortaban sus miembros viriles para que ellos pudiesen cuidar los harenes de los reyes. Algunos piensan que este
eunuco no era castrado, sino que era un alto funcionario del gobierno etíope. Bueno, la cosa es que él había venido a Jerusalén para adorar. Era un prosélito del judaísmo y por sus acciones, lo que vemos acá, era un hombre piadoso en busca del Dios verdadero, que era el Elohim de Israel. Y él se esforzó en hacer un viaje al centro neurálgico de la religión judía, que era el templo, para ir a adorar a Dios. Bueno, Lucas no nos dice cómo él se hizo prosélito de la religión judía, pero se cree que en Etiopía había y vivía una gran colonia de israelitas. Se cree eso. Bueno, si el hecho de que este hombre era castrado o no, no es importante, pero según la ley judía, a él no se le habría permitido entrar en el área del templo, porque si él era castrado, la ley decía en Deuteronomio capítulo 23, 1, dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. O sea, si él era un funcionario castrado, no podía entrar al templo. Ahora, si no era castrado, tampoco se le hubiera permitido entrar al templo, sino hasta el atrio de los gentiles. Bueno, la cosa es que quizás este hombre estaba regresando a Etiopía decepcionado, muy decepcionado de su condición. Sin embargo, lo que Lucas saca a relucir es que este hombre tenía una gran sed de conocer a Dios. Él tenía esta sed, él tenía esta curiosidad de conocer a Dios y buscaba a Dios sin mediar el esfuerzo. Lo buscaba, quería saber. Él era un hombre importante, él era el ministro de Economía de Etiopía. Era importante. Era un hombre muy ocupado, con poco tiempo quizás. Pero a pesar de ello, la travesía que hizo, este viaje fue de 1.600 kilómetros. En ese tiempo no habían aviones, no habían buses, no habían autos. Solamente ellos se movían con estos carruajes en un viaje de meses, en una zona desértica. Y hermanos, obviamente esto no fue desconocido por Dios, sino que Dios reconocía la sinceridad de su corazón, el deseo de este hombre de adorarlo, y Dios providencialmente, hermanos, dirigió los acontecimientos para que este hombre pudiera conocer a Cristo. Él lo dirigió, Él orquestó todo para que este hombre importante pudiera tener un encuentro personal con el Dios vivo y con Jesucristo. Porque la Biblia dice: no depende del que quiera ni del que corra, sino que depende de quién. De Dios, quien tiene misericordia. Y Dios dijo en Jeremías: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y ese era el caso de este hombre que volvía a su tierra, y volvía en un carro leyendo ¿qué? Las Escrituras. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que ¿dónde está la salvación? ¿Cómo podemos ser salvos? A través de las Escrituras. Y él volvía leyendo las Escrituras, sentado en su carro, leyendo el profeta Isaías. ¿Y qué leía? Isaías capítulo 53, 7, donde dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y leía eso él, ¿ya? Y Dios le dice a Felipe, ¿cierto? Él llegó allí, quizás un camino desierto, y el Espíritu Santo ahora le dice a Felipe: acércate a ese carro, ¿ya? Y él se acercó. La palabra dice que él literalmente corría al lado del carro, corría, ¿ya?
Quizá era un séquito de muchas personas. Obviamente él llevaba un chofer de carro. Y dice que Felipe se acercó. Bueno, lo interesante, hermanos, es que este hombre estaba leyendo. Y en esa época, la costumbre era de leer, y me acuerdo que el pastor lo mencionó una vez, leer en voz alta. Ellos no leían así como nosotros en silencio, sino que ellos leían en voz alta, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Casi nadie leía en silencio porque la escritura, el tipo de escritura eran solamente letras, no habían puntos, no habían comas, no había nada. Entonces era muy difícil leer en voz baja, en silencio. Y él leía en voz alta. Y seguramente el Felipe, al acercarse, le escuchó leer al profeta Isaías, ¿cierto? Y él le dice, ¿entiendes lo que lees? Le hizo la pregunta. ¿Cuál fue la respuesta de él? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica lo que estoy leyendo? Entonces él le invitó a subir y leyó esta escritura: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, más su generación. ¿Quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y leía sobre este cordero. ¿Quién es este cordero? Bueno, es una profecía de Isaías que nos habla del Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo, que voluntariamente dio su vida en sacrificio en pro del perdón de nuestros pecados. Bueno, para explicar un poco, los judíos en su religión, Dios había ordenado que debían sacrificar animales hasta la llegada del verdadero cordero, del cordero, ¿no es cierto?, que quita y que carga el pecado del mundo, según Juan el Bautista. Juan 1:29 dice, se refiere a Jesucristo diciéndole, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él se dirigía, ¿cierto?, y se refería a nuestro Señor Jesucristo. Los judíos por muchos años sacrificaron animales, especialmente en la fiesta de la Pascua, donde dice que la sangre de los corderos era tanta que tenía que ser evacuada a través de canales en el templo, que iban a dar, ¿no es cierto?, a una fuente de agua que había allí en Jerusalén. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia que Él fue el Cordero perfecto que sería sacrificado por los pecados, no solo del pueblo judío, sino de toda la humanidad. Y Hebreos capítulo 10, y quiero que vayamos allí, hermanos, Hebreos 10, del verso 1 al 12, una lectura larga, pero siempre es bueno leer la escritura, ¿ya?, en voz alta, que es importante también para nosotros. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Ese es el antiguo pacto, en donde los judíos sacrificaban a estos corderos literales, que no hacían perfectos a los que se acercaban con su corderito para sacrificar al templo. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No eran
suficientes para quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí. ¿Se fijan? Y más adelante, el verso 12, ¿cierto? Para no ser tan extensiva la lectura, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Y Cristo hizo el sacrificio perfecto por los pecados. Una vez y para siempre, queridos hermanos. Y gracias a la misericordia de Dios, hoy dice el mismo Hebreo, nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia a través de Jesucristo. Hermanos, tenemos una entrada al mismo Dios a través de Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados, que fue una vez y para siempre. Él dice que nuestros pecados son olvidados por Dios y echados ¿a dónde? Al fondo del mar, y Dios dice, nunca más me acordaré de vuestros pecados. Hermanos, cuán gran misericordia del Señor con nosotros, que ha quitado nuestros pecados, que nos ha hecho salvos a través de este sacrificio perfecto, a través de la sangre de Cristo. Hermanos, Dios quiere que la humanidad se arrepienta. Dios quiere que todo hombre pueda acceder a Cristo, acceder a la salvación a través de este sacrificio de Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios y ese es el propósito de la iglesia para cada uno de nosotros. Bueno, y eso es lo que entendía Felipe. Y él, el Espíritu, le dijo, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías lo que dijimos. Y él le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré? Sí, alguno no me enseñare. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Bueno, él le dice, acércate y júntate. Bueno, vale destacar, queridos hermanos, que Felipe era perteneciente al pueblo judío, un pueblo muy prejuicioso hasta el día de hoy, hacia los gentiles. Ellos tenían un prejuicio, ¿no es cierto? Y también es bueno reiterar que este hombre era de la clase real, un hombre muy rico, el etíope, y puede ser, como dije, que viajara en caravana. Bueno, hay un comentarista que se llama Jack Arnold, no sé si ha oído hablar de él, y él hace un comentario y dice, Felipe estaba ansioso por ver qué haría Dios en esta situación. Felipe no dijo, no quiero dar testimonio de un hombre negro. Tampoco dijo, ¿cómo puedo yo, un simple laico, dar testimonio al secretario del Tesoro de Etiopía? No dijo eso. Tampoco dijo, no quiero tener nada que ver con bichos raros como los hombres castrados. Ni tampoco dijo, no puedo dar testimonio a este hombre que está fuera de mi clase social. No, él no dijo, al contrario. Dice que él corrió a dar, ¿qué cosa? Testimonio. Él corrió a dar testimonio de Cristo. Dice que corría al lado del carro. Hay otro comentarista, ¿cierto?, que dice, eso no es lo que hacemos algunos. ¿Ya? Cuando Dios nos llama, a veces empezamos a arrastrarnos hacia Él para obedecer. ¿Cuántos cristianos que se arrastran y cojean hay? Tienen algo que hacer para la gloria de Dios y se arrastran en lugar de correr. Y muchas veces somos así.
A veces dice, tengo una disposición natural a ocupar un puesto de publicidad o a despertar algo parecido a la atención general. Amigo mío, ¿qué tiene que ver tu carácter natural con eso? ¿Es por tu carácter natural o tu carácter sobrenatural que vas a glorificar a Dios? Siempre que Dios insinúe su voluntad, corre y verás que la cruz se vuelve muy ligera para los pies dispuestos. Es pesada para el hombre que se arrastra, pero ligera para el hombre que corre. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, y esos podemos ser nosotros. Esos podemos ser nosotros. Los pies hermosos que anuncian el Evangelio.